En este video les voy a enseñar cómo configurar el módulo de gestión de incidentes dentro de Service Desk Plus. Para empezar, vamos a la sección de administración para ver todas las opciones que vamos a trabajar en este video. Vamos a focalizarnos en la sección de personalizador del servicio de asistencia. La primera funcionalidad es la categorización, donde podremos definir 3 distintos niveles para tipificar nuestros incidentes. Hablamos de la categoría, una subcategoría y el artículo como último nivel. En esta ocasión vamos a agregar una nueva categoría, vamos a seleccionar redes en este caso, le damos clic en guardar, vemos dentro de la lista nuestra categoría redes, ingresamos y observamos que ahora tengo la posibilidad de configurar una subcategoría. Vamos a darle un nombre, guardamos y ahora si ingresamos a la subcategoría comunicaciones vamos a poder definir un artículo. Vamos a seleccionarlo y vamos a elegir por ejemplo routers. Le damos clic en guardar y ya tenemos listos nuestros 3 niveles de tipificación. Puedo volver a la lista de categorías y observar todas las categorías disponibles. Pero para tener una visión completa de la estructura, puedo elegir la opción vista de árbol, accedemos, puedo seleccionar contraer todo y rápidamente identificamos que aquellas que se encuentran con color azul tienen definidos ítems internamente que serán sus subcategorías y sus elementos o artículos. Observamos nuestra categoría redes, nuestra subcategoría comunicaciones y nuestro artículo routers. Este punto es muy importante ya que dependiendo de los valores que se configuren en esta tipificación, yo voy a poder obtener reportes, indicadores al finalizar un periodo, al finalizar un mes, al finalizar un trimestre o un semestre. De ahí la importancia de configurar correctamente dependiendo del tipo de negocio en el que estemos trabajando. Nuestra siguiente opción es los estados. Service Desk Plus incluye 4 estados por defecto que no se pueden modificar ya que forman parte del proceso interno de funcionamiento de la herramienta. Cada vez que un ticket ingresa a la herramienta siempre va a ingresar en el estado Open. Y por otro lado vamos también a ver que tenemos un estado cerrado y un estado Resolved que van a cumplir procesos internos. Puedo crear nuevos estados, por ejemplo, seleccionar un estado escalado a proveedor y el punto más importante es que yo voy a poder definir si es que este estado consume o no consume tiempo durante el proceso de resolución. Si este estado no consume tiempo, yo voy a detener el temporizador. Eso quiere decir que no voy a estar sumando tiempo de resolución en el momento que yo obtenga un reporte. Caso contrario, lo desactivo y él estará contabilizando el tiempo. Además, encontramos que puedo definir si es que este estado se encuentra en curso durante el proceso de resolución o bien en un estado completado o que ya se ha finalizado. En este caso lo vamos a dejar en curso y le vamos a dar clic en guardar. Los estados que se encuentran por defecto los puedo editar, sí los puedo editar y puedo colocar, por ejemplo, adaptado a nuestro idioma español y darle clic en guardar. Sí. Yo había mencionado que en el estado completado tenemos un Resolved y un Closed por defecto. ¿Qué significa esto? Que el estado cerrado vendría a ser la última etapa al que llega un incidente. Pero previa a esa etapa, de acuerdo a las buenas prácticas de ITIL, se menciona que yo debo pedir al solicitante una confirmación de que su incidente ha sido resuelto. Ahí es en donde entra en juego la lógica que tiene el estado Resolved. El estado Resolved tiene una lógica de disparar de forma automática una notificación al usuario cuando el técnico coloque un incidente en estado resuelto. Esto quiere decir que esa notificación pedirá la confirmación de si el ticket fue cerrado o no. Si el usuario confirma o acepta esa notificación, el ticket automáticamente puede pasar a un estado cerrado. Caso contrario, si no definimos el proceso automático, lo dejaremos como un proceso manual que lo vamos a ver más adelante. El siguiente paso que vamos a ver, vamos a hablar de los modos de ingreso de una solicitud.
Generalmente, la mayoría de las herramientas de Helpdesk tienen la posibilidad de recibir correos electrónicos y convertirlos en un nuevo incidente. Es por esa razón que una de las vías o modos que encontramos es el correo electrónico. Tenemos otra opción llamada telefónica y también tenemos otra opción de lo que vendría a ser el portal de autoservicios o el formulario web. Yo podría agregar un nuevo modo. Por ejemplo, algunas empresas deciden elegir Skype como un modo de comunicación por donde reciben los incidentes, ¿sí? La siguiente opción que vamos a ver van a ser las prioridades. Por defecto, la herramienta viene cargada con algunas opciones, lo que se conoce como datos de ejemplo, ¿sí? Y esos son los que vemos en pantalla. Yo podría seleccionar todos esos datos de ejemplo si es que yo no los quiero usar y eliminarlos sin ningún inconveniente porque todavía no he configurado nada más en la herramienta, es decir, no existe ninguna relación. Caso contrario, podría simplemente editar y cambiar los nombres y decir que esto es una prioridad alta, ¿sí? Las prioridades las vamos a definir, vamos a cambiar los nombres de todas estas que se mencionan acá. Baja, vamos a poner media, prioridad y por último normal, que en este caso es exactamente la misma traducción. En conjunto con las prioridades vamos a encontrar que existe la matriz de prioridades, un término que ITIL utiliza para gestionar de una manera más simple la asignación de las prioridades hacia un incidente. ¿Qué significa esto? Que ITIL recomienda que no otorguemos la posibilidad al usuario final de que él defina con qué prioridad va a cargarse un incidente. Seguramente él seleccionará prioridad alta todo el tiempo. Por esa razón ITIL dice, para solucionar ese problema vamos a crear un nuevo campo llamado urgencia. Y si nosotros ingresamos a la urgencia, vamos a encontrar que tenemos valores similares: alto, medio, bajo, normal, urgente. Este es el campo que el usuario va a configurar. Yo puedo cambiar los valores, si no quiero elegir las palabras por defecto, puedo elegir urgencia 1, 2, 3 y 4, siempre y cuando ustedes notifiquen a sus usuarios finales cuál es la terminología que se va a usar. El siguiente campo que aparece acá es el campo de el impacto. El impacto, como vemos acá en el ejemplo, me dice impacto bajo cuando una solicitud afecta solamente a un usuario o a una parte reducida de usuarios. En el siguiente caso vemos un impacto medio en donde la descripción dice cuando afecta a un grupo de personas o a un departamento, y un impacto alto cuando tenemos una afectación a toda la organización o a todo el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que la urgencia la va a definir el usuario final. Una vez que ingresa el ticket, el técnico revisa el ticket, lee la descripción y él decide cuál es el impacto que tiene ese ticket. Si el técnico selecciona impacto bajo, vamos a tener una combinación que la encontramos en la matriz de prioridades, en donde mencionamos que si la urgencia dada por el usuario es alta, pero el técnico decide que el impacto es bajo, yo voy a automáticamente a seleccionar que la prioridad es baja porque no tiene una urgencia para ser respondida, ¿sí? De esta manera yo puedo definir qué valores se van a autocompletar en las prioridades sin depender ni del usuario final ni del técnico. También existe la posibilidad de que yo pueda permitir que los solicitantes reemplacen o no los valores. Si nosotros ya hemos invertido tiempo definiendo cómo va a trabajar nuestra matriz de prioridades, no es ideal que activemos esta opción y es recomendable desactivarla, ¿sí? El siguiente paso que vamos a ver son los campos adicionales que podemos tener para adaptar nuestros templates de acuerdo a nuestro objetivo del negocio. Seguramente algunas organizaciones van a utilizar campos comunes para cada uno de sus negocios, como por ejemplo el código interno del empleado, el código de identificación de un departamento, un código de factura, un número de documento. Son algunos de los campos
más comunes que nosotros hemos visto en cada una de las implementaciones. Por lo tanto, yo tengo la posibilidad de añadir campos adicionales de tipo de línea única, de una lista de selección, como los podríamos ver acá. Vamos a seleccionar combo para que lo vean y le vamos a decir que el valor es 1, 2, 3 y 4. Incluso dentro de la lista, si yo me posiciono sobre alguno de ellos, vemos la posibilidad de que ese valor funcione como predeterminado. Es decir, que siempre este campo, que se va a llamar combo, como lo vemos en la vista previa, va a tener seleccionado el valor 1 a menos que el usuario lo cambie. El siguiente punto más importante que lo observamos acá es que tengo la posibilidad de usar este campo adicional en común tanto para el módulo de incidentes como para el módulo de requerimientos de servicio. Así que si yo activo esta funcionalidad, este campo lo voy a poder consumir en las dos plantillas que vamos a configurar más adelante. Guardamos nuestro campo adicional y estaría listo para ser consumido en los procesos más adelante. Obviamente, el siguiente punto va a ser los templates de los incidentes o las plantillas con las cuales vamos a operar. La herramienta ya viene con una lista de plantillas predefinidas para las situaciones más comunes. Hay que entender que trabajar en el módulo de incidentes estamos focalizados en que vamos a atender generalmente interrupciones de las tareas del día a día. Por lo tanto, ese tipo de interrupciones las encontramos acá. Tengo un problema con el teclado, tengo un problema con el monitor, el mouse no funciona, la red está lenta, mi equipo no inicia, tengo un problema con la impresora. Es decir, siempre hablamos de una interrupción ante la ejecución de una tarea. Nuevamente, yo podría seleccionar todas ellas y eliminarlas si no quisiera usarlas. La única que no puedo eliminar es el template por defecto que viene incluido en la herramienta. Pero sí puedo editar el template por defecto para adaptarlo a mi necesidad. Mi necesidad significa qué campos yo voy a usar para recolectar información, tanto del lado del técnico que va a estar atendiendo ese ticket, como del lado del solicitante que va a reportar ese incidente. Lo que tenemos que lograr es que el proceso de envío de una solicitud desde el lado del usuario final sea lo más simple posible, de tal manera que el usuario no se confunda enviando erróneamente una solicitud o un incidente. Pero del lado del técnico sí debemos definir qué campos necesito e incluso qué campos van a ser obligatorios. Por esa razón yo observo que no he configurado el módulo nivel. Yo podría venir y eliminar el módulo nivel porque no lo vamos a usar. Hablamos de que la prioridad se tiene que usar, sí, pero no va a ser definida por el usuario. Por lo tanto, usamos el campo de edición y vemos que tengo tres opciones en cada uno de los campos, donde menciona el campo es obligatorio. En este caso va a colocar un asterisco junto al campo, mencionando que si no se completa este valor no se puede continuar con la carga, con la edición o con el cierre incluso. La segunda opción dice el solicitante puede configurar este campo. Ese es el valor que nosotros tendremos que desactivar, como lo vemos en pantalla, para que el usuario no pueda configurar en el momento que lo cargue, ¿sí? Y por último aparece la opción de el solicitante puede ver. ¿Qué significa esto? Que el ticket ingresó, el usuario no pudo definir la prioridad, pero como nosotros definimos una matriz de prioridades, sabemos que al ticket automáticamente se le asignó la prioridad baja por mi regla, ¿sí? Lo que yo voy a lograr con el tercer campo es saber si quiero mostrarle o no qué valor tiene el campo prioridad. Podemos ocultárselo y que él no necesariamente tenga conocimiento de con qué prioridad se está tratando. En ese caso yo vendré y desactivaré el último campo. Caso contrario, lo activo y le voy a informar ese campo. Eso quiere decir que no todos los campos que el técnico va a visualizar son los mismos que el usuario final puede visualizar o no, dependiendo de su necesidad. De la misma manera, encontramos que cada uno de los campos tiene una lógica llamada arrastrar y soltar.
un proceso simple para configurar y diseñar el template. Por ejemplo, vemos acá que todo esto son los detalles del solicitante. Yo puedo arrastrar y soltar y dejarlos en la cabecera. Ahora vemos que podría organizar que tengo el impacto. Habíamos dicho que el impacto no lo va a configurar el usuario final, por lo tanto vuelvo y puedo verificar si es que está habilitado para que lo configure o no. En este caso no está. Lo siguiente, vemos la urgencia. Esta sí necesito que el usuario la complete, por lo tanto debo venir y activar. Incluso puedo hacerlo mandatorio, ya que sabemos que si no se define este campo no vamos a poder asignar una prioridad, ¿sí? Lo siguiente, hablamos de la categoría, la subcategoría, el elemento. Hablamos también de IDs de correo electrónico a quien vamos a notificar de forma adicional. Vemos acá detalles del sitio que los podría mover a otra ubicación y si lo voy a colocar junto con los detalles del solicitante. Vemos el tipo de solicitud, si es un incidente. Vemos los estados que ya estuvimos mencionando que siempre ingresan en abierto, el modo por el cual ingresó un incidente, el grupo y el técnico a quien se le asigna, el asunto y la descripción. Por último, vamos a ver la sección de resolución. Esta es la vista del técnico. Yo puedo guardar esta vista, confirmo el mensaje de que estoy eliminando campos y el siguiente proceso es cómo el usuario final va a visualizar este template. Y en este caso vemos que los campos son menores porque, como mencioné anteriormente, la idea es facilitar el proceso de carga al usuario final. En este caso encontramos el campo urgencia al final porque se ubicó de forma automática. Lo puedo mover y lo voy a ubicar en la parte superior porque necesito que acá se complete. La primera sección se rellena de forma automática con el login del usuario. El sitio también se rellena de forma automática. La urgencia la tiene que definir el usuario. Categorización del ticket, asunto, descripción, IDs adicionales si desean notificar. Y por último habrá una sección de adjuntar un archivo si lo requiere. Procedemos y vamos a guardar. Con esto tenemos listo nuestro template para que los usuarios puedan empezar a enviar incidentes. Vamos a volver a la lista y vemos que, como había mencionado, puedo tener otros templates que incluso si ingresamos alguno de ellos en particular, podría yo definir valores por defecto para que el usuario no tenga necesidad de ir configurándolos, sino que ya los definimos por defecto. ¿Cómo hacemos eso? Yo podría elegir dentro de la categoría redes, subcategoría comunicaciones, elemento routers. Esto quiere decir que yo automáticamente ya estoy definiendo que deben ir en esos valores cada vez que ingrese un incidente con el template llamado problemas del teclado, ¿sí? Yo podría guardar este tipo de plantilla y tenerla lista para usarla. El último punto que vamos a mencionar en esta sección es una nueva funcionalidad agregada recientemente llamada reglas de campos y formularios. ¿Qué me permite hacer esta opción? Me permite interactuar de una forma lógica con cada uno de los campos que existen en un template. ¿Qué significa esto? Que si el usuario selecciona una categoría específica o selecciona algún otro valor, como vemos aquí en el ejemplo, dice si el grupo es problemas de hardware, ejecutar una acción. Por lo tanto, vamos a ingresar a esta regla que está configurada y vemos que tengo la posibilidad de ejecutar acciones ante determinados eventos. ¿Cuáles son esos eventos? Al cargar el formulario, al cambiar un campo, es decir, cuando yo seleccione urgente, no urgente, alto, medio, bajo, cualquiera que sea el campo que yo elija, o bien al enviarse el formulario para ya cargar el incidente. En este caso, vemos que está elegido al cargar el formulario, es decir, al inicio. El campo que va a validar es si el grupo es problemas de hardware, ¿qué vamos a hacer? Y ahí aparecen las acciones. Existen una lista de acciones disponibles, como vemos acá: habilitar campos, deshabilitar campos, mostrarlos, ocultarlos, hacerlos mandatorios. Imagínense en la situación que yo podría decir que si el grupo es problemas de hardware,
cambiemos a mandatorio la urgencia o el impacto, porque sí o sí las necesitamos para que ingrese dentro de la matriz de prioridades. Ese sería un caso de uso. Otro caso de uso, como lo vemos aquí en pantalla, dice que si el grupo es problemas de hardware, lo que hace es quitarle opciones de la lista de categorías para hacer más simple el proceso. ¿Qué significa esto? Que si yo vengo acá a la lista de selección, me quedan solamente 4 categorías disponibles. Me queda problemas de hardware, general, sistemas operativos. El usuario final no tiene por qué perderse dentro de una larga lista de opciones si yo ya le puedo preparar un ambiente más simple para que el camino sea más fácil de llegar y reportar correctamente su incidente. En nuestro caso, como creamos la categoría redes, yo podría también venir y agregarla a la excepción. Elimina la opción redes para que la lista sea más corta. Vamos a darle clic en guardar y vamos a entender cómo funciona este proceso. Recuerden que esta edición la hemos hecho en la plantilla problemas del teclado. Vamos a ver en ejecución qué pasa con estas configuraciones que acabamos de hacer. Voy a seleccionar desde el módulo de solicitudes la creación de un nuevo incidente, ¿sí? Por defecto, yo mencioné que el template que se usa cada vez que se crea un incidente es default request. Y si ustedes recuerdan, la prioridad no se puede configurar porque viene a través de una matriz. Fíjense como el campo ya no es posible editarlo. Habíamos dicho que la urgencia es mandatoria, observamos el asterisco, ¿sí? Habíamos colocado en la parte superior el solicitante, luego el sitio y luego cada uno de los campos. Pero esta es una vista del técnico. Vamos a verlo en una pestaña diferente, cómo el usuario final interactuará con la herramienta. En este caso, voy a loguearme como un usuario final, ¿sí? Y observamos que tengo la posibilidad de enviar una solicitud desde este botón, en donde me despliega un catálogo de servicios que lo veremos en otro video adicional. Voy a cargar un incidente por defecto y acá vemos el template del usuario final, que es completamente distinto al del técnico, en donde mis datos ya han sido leídos, me pide la urgencia para completar, me pide la categorización, asunto, descripción, IDs de correo a notificar, categoría si la tengo que seleccionar y adjuntar un archivo si es necesario. Es completamente más simple que enviarlo desde el lado del técnico. Ahora, fíjense en esta misma plantilla, si yo voy al menú de categoría, tengo toda la lista de las categorías disponibles, las 5, 7, 8, 10 categorías que yo haya creado durante la configuración. Pero si voy a la parte superior y cambio la plantilla que voy a usar por la de problemas con el teclado, en primera instancia observamos que esta plantilla ya viene con el campo grupo definido en un valor particular. Incluso el asunto y la descripción están listas. Fíjense en que la categoría, subcategoría y elemento también ya están definidas, ¿sí? Es decir, no tengo necesidad de cargar nada más y el usuario simplemente va al final y puede añadir una nueva solicitud. Ese sería parte del proceso de simplificación al momento de ayudar al usuario a que ingrese de una forma más sencilla a un incidente. Vamos a volver a la vista del técnico para continuar con otro proceso de configuración. Volvemos a la sección de administrador y vamos a encontrar que existen varias opciones para alimentar situaciones más comunes. Así como hablamos ahora de los templates de incidentes más comunes, también podría tener situaciones para alimentar, por ejemplo, plantillas de respuestas. ¿Cuáles son las respuestas más comunes que yo voy a usar? Y al encontrar en esta lista lo que se llaman los datos de ejemplo, puedo entrar y editar también estos valores que vienen por defecto. Fíjense en que me dice estimado y usamos la variable cuál es el solicitante y a continuación empezamos a definir un texto. Yo podría editar completamente este
este texto y definir si incluso quiero utilizar algunas otras variables adicionales. Vamos a agregarlas en una línea y, por ejemplo, podría decir cuál es la categoría. Podría elegir, vemos acá al final category, vemos cuál es el correo electrónico, vemos acá que se puede hacer como un mail to, como variable del correo electrónico. Vamos a ver otra variable, por ejemplo, vemos por acá el estado, fecha de creación, fecha de vencimiento, el grupo al que pertenece. Cada uno de ellos tiene una variable completamente distinta, ¿sí? De la misma manera que yo tengo plantillas de respuesta, también tengo plantillas para dar resoluciones finales ya directamente a un incidente. Las respuestas seguramente están consideradas como respuestas alternativas o workarounds, como se conoce, que puede enviar 1, 2 o 3 respuestas durante un proceso de resolución. Pero la resolución ya es una resolución final. También podría venir y agregar resoluciones más comunes que yo ya podría usarlas, ¿sí? De esta misma manera, también vamos a encontrar que puedo agregar tareas a los incidentes y puedo tener plantillas de tareas listas para usar en el desarrollo de un incidente. Por ejemplo, vemos acá incluir una RAM en un equipo de escritorio, agregar una entrada en Active Directory, añadir un puerto en el firewall, cambiar las configuraciones de un correo electrónico. Yo puedo editar esta tarea y observar que tiene un título, un asunto, una descripción para entender qué es lo que necesitamos. Vemos un estado, una prioridad, quién es el dueño, a qué grupo pertenece, de qué tipo de tarea es, incluso qué esfuerzo se requiere para completarla. Una vez que yo ya he definido, vamos a encontrar que si yo vuelvo al módulo de solicitudes, elijo una solicitud con la que estoy trabajando, vamos a la sección de tareas, puedo añadir una tarea de forma manual o bien añadirla usando una plantilla. Y si observamos acá, tengo las plantillas de la lista que acabamos de configurar. Yo había estado trabajando en la de email address, de configurar, puedo seleccionar, añadirla de forma automática, cerramos esta ventana y ya la vamos a ver disponible, ¿sí? Incluso podría añadir una nueva tarea de forma manual. Vamos a seleccionar una tarea de test en este momento. No veo que tenga campos obligatorios, por lo tanto yo podría guardar simplemente con el asunto y ya la tengo lista. El siguiente proceso para entender las tareas es que yo puedo definir dependencias de las tareas, realizar una dependencia entre una tarea y el incidente, que en este caso es quien las está generando. Como vemos en este gráfico, las dos tareas están en el mismo nivel, pero yo podría seleccionar la segunda tarea y decir que esta tarea tiene una principal. Al momento que yo digo seleccionar su principal, el gráfico se pone en modo edición y me dice el mensaje en la parte superior: pulse en una tarea que está en color verde para definir cuál de ellas va a ser su principal. ¿Cuál es la única que tengo en verde? La primera tarea que creé, porque no tengo más en esta lista. Por lo tanto, yo selecciono la tarea en color verde, el gráfico se actualiza de forma automática y ahora me dice hemos editado y la tarea test, que es la segunda tarea, depende de la primera tarea. Cuando haya terminado la edición, presione Escape para terminar la edición. Presiono Escape y yo ya he terminado con la generación de las dependencias. Un proceso muy simple que me va a permitir trabajar con dependencia de tareas. El siguiente módulo que vamos a ver es la sección de un menú personalizado para realizar tareas externas fuera de Service Desk Plus. Para esto vemos que me dice agregar un nuevo menú personalizado. Vamos, por ejemplo, a decir actualizar SAP, que se me ocurre un ejemplo en este momento. Me dice para quién va a estar disponible este menú personalizado, para todos los roles de técnicos
o para ciertos roles de técnicos que los vemos acá desplegados, que puede ser técnicos de nivel 1, nivel 2, nivel 3, el administrador, el jefe de una sucursal. Yo en este caso voy a definir para todos. Lo siguiente me dice en qué plantillas. De ahí la importancia de primero tener configuradas las plantillas para saber si le aplicamos a una plantilla en particular, solamente a los de incidentes o solamente a las de servicios. En nuestro caso vamos a dejarle en todos. El siguiente paso menciona que necesito un archivo HTML para poder utilizar la función. Esto quiere decir que yo debo diseñar un archivo HTML que contenga toda una estructura y que por último al final de ese HTML, cuando tengo un botón de enviar acción, actualizar o cualquiera que sea el nombre del botón, ese botón va a llamar y ejecutar una acción. ¿Qué acción puede ejecutar? Como dice acá, una secuencia de comandos, lo que se conoce como un script, o también puede ejecutar una clase desarrollada escrita en algún lenguaje. Por defecto se puede programar una clase en Java, que es el mismo lenguaje en el cual está desarrollado Service Desk Plus. Podría también usar algunos otros lenguajes como JavaScript, como C# o también Python en el caso de que ustedes quieran definirlo. En el caso de los comandos también, de los scripts, se puede realizar sin ningún inconveniente. Entonces, una vez que yo seleccione acá qué HTML vamos a usar, me recomienda el producto que yo debo colocar ese HTML en la carpeta de instalación Integration Resources. Eso quiere decir que si el HTML no está en esta ubicación, no lo vamos a poder llamar. Y por último, vamos a ver la opción de que el script o la clase debe ubicarse en Integration Custom Scripts. ¿Sí? En este caso yo voy a usar, vamos a ver la carpeta de instalación para ver todo el ejemplo completo. Vamos a seleccionar en este caso un HTML que yo tengo disponible acá. ¿Sí? Vemos acá post HTML, lo vamos a copiar en este caso para llevarlo hasta la ubicación que necesitamos. Vamos a ir hasta el lugar donde tengo la carpeta de instalación de Service Desk Plus en este ejemplo. Lo vemos acá, Service Desk. Vamos a buscar la carpeta Integration, que es la que necesitamos, y observamos que tengo la carpeta Recursos, en donde yo tendría que colocar, si volvemos nuevamente, Resources es el lugar donde tengo que colocar el HTML y Custom Scripts donde voy a colocar Resources. Por lo tanto, Resources, el HTML, pegar el ítem. ¿Sí? Yo podría abrir rápidamente este HTML para comprobar que lo que tiene es un texto y un campo para cargar información y un botón para enviar un post. ¿Sí? Eso es lo que va a realizar. Eso quiere decir que si yo vengo aquí y le digo que vamos a llamar a post.html, está perfecto. En mi ejemplo no vamos a cargar una secuencia de comandos de ejecución, simplemente vamos a mostrar el menú personalizado. Así que yo puedo copiar este ejemplo que tengo aquí simplemente y lo vamos a llamar sin necesidad de que exista en nuestro caso. ¿Sí? Lo vamos a dejar solo para guardar el ejemplo. Le vamos a dar clic en guardar y lo tenemos listo. ¿Cómo consumimos este menú personalizado? Vamos a volver a una solicitud. Ya creada la solicitud, yo voy a ingresar dentro de esa solicitud. Vamos a ir al menú de acciones y ahora observamos dentro del menú acciones al final que me dice actualizar SAP. Este es nuestro menú personalizado. Ingresamos a actualizar SAP y ¿qué observamos ahora? El HTML que está siendo llamado. Si yo ingreso acá y escribo esto es una prueba y hago un post, en el momento que elija la opción de post,
internamente el producto va a llamar al script que yo he colocado, que es un script que no lo estamos usando en este caso, ¿sí? Y va a llamar y va a ejecutar ese proceso. Esto demuestra el funcionamiento de los menús personalizados. La siguiente opción que vamos a mostrar, sí vamos a hacer un ejemplo en este momento de cómo funcionan los scripts. Mi siguiente función es activadores personalizados o custom triggers, como se conoce por su palabra en inglés. En este caso vamos a usar la misma tecnología, el mismo procesamiento que hemos presentado hace un instante para cargar o para llamar un script y comunicarme con aplicaciones externas, comunicarme con otros sistemas con los cuales yo necesito enviar o recibir información. En este caso yo voy a mostrar un ejemplo que lo tengo acá. Vamos a editar la regla y observamos que tenemos en la sección de acciones la misma estructura que vimos hace un instante, pero en este caso me dice secuencia de comandos y yo ya tengo definido un script escrito en Python en este caso, que lo llamamos conditionalapproval.py, y le pasamos variables. Le pasamos un campo adicional que hemos configurado y además le pasamos una variable por donde él va a capturar la información del incidente. ¿Y qué es lo que explica esta regla? Explica que cada vez que un incidente sea creado o editado en cualquier momento o dentro de las horas operacionales o fuera de las horas operacionales, cada uno de ellos los vamos a definir. De la misma manera puedo definir que se ejecute solo en la creación, solo en la edición o en ambos casos, y que siempre y cuando se seleccione dentro del campo adicional, porque este campo Approval Code es un campo adicional. Fíjense en que yo puedo venir, recuerdan que hace un instante yo creé el campo combo, lo vemos nuevamente acá disponible, ¿sí? Y también tengo los campos que vienen por defecto en la herramienta. En mi caso, mi campo adicional tiene estos tres valores y yo le estoy diciendo que cuando se elija cualquiera de estos tres valores en este campo adicional, se ejecute el script. Vamos a ver en funcionamiento el script y luego vamos a entrar en detalle de cómo trabaja el script. En este caso, aprobadores condicionales es un script que estaría aplicándose para los incidentes. Eso quiere decir que si yo vengo a la sección de cargar un nuevo incidente y vamos a verlo dentro de, por ejemplo, la sección de hardware, me dice solicitar una laptop, que en este caso yo tengo un template en donde he definido que el campo Approval Code esté disponible. Vamos a seleccionar quién es la persona que va a cargar este requerimiento. Y si seleccionamos Approval Code, veo mis opciones, las tres opciones disponibles. Voy a seleccionar una de ellas en particular. No necesito ningún otro valor mandatorio. Eso quiere decir que yo podría ir hasta el final y cargar este requerimiento. ¿Qué es lo que vamos a visualizar en este momento? ¿Sí? Si yo voy a la sección de historial en este momento, observamos rápidamente que tengo el evento de la creación. Además de eso dice no se han seleccionado recursos del inventario, pero en la parte final dice se ejecutó una acción externa, lo que llamábamos el custom trigger, y la acción fue aprobadores condicionales. Y ese mismo script devolvió un mensaje diciendo he agregado los aprobadores a este requerimiento. Si ustedes se fijan en pantalla, yo solamente tengo la pestaña de solicitud, tarea, resolución, historial y lo que viene a ser el análisis del tiempo transcurrido. No tengo una sección de aprobadores. El estado de este requerimiento es abierto, pero el script ya se ejecutó. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estoy viendo en este momento es solamente un caché antes de la ejecución del script. Si yo refresco esta pantalla para que se actualice la información, vemos ahora que el estado ya está en un estado pendiente de aprobación. Se agregó una sección de aprobación y tengo un conjunto de personas con sus correos electrónicos agregados en distintas etapas, ¿sí? Por lo tanto,
Quiere decir que mi script lo que hizo fue agregar una lista de personas dependiendo del campo que yo seleccioné en la opción Approval Code, y dependiendo del valor seleccionado asignó cada una de las personas con sus correos electrónicos dentro de este requerimiento. ¿Cómo funciona esto? Vamos a volver rápidamente a la carpeta de instalación. Vamos dentro de Custom Scripts y observamos el script Conditional Approval. Yo lo voy a abrir y este script es un script que está disponible dentro de la sección de pizstop.manageengine.com. Si ingresan a Service Desk Plus y a la sección de recursos o de scripts, van a encontrar este script disponible para ustedes descargarlo y hacer pruebas. Y tengo toda una descripción comentada de cómo trabaja y cómo funciona el script, incluso en donde van a encontrar más información, como lo vemos acá. Para mayor información ir al siguiente link. ¿Qué es lo que hace este script? Este script dice que está leyendo un archivo separado por comas llamado approval config. Ese es el input que toma el script, y dependiendo de los valores que tenga ese archivo separado por comas, el script realiza acciones, definir etapas de aprobaciones como lo vemos acá con el ejemplo, ¿sí? Y además de eso, en la siguiente sección observamos que lee los datos con el input data. El operation data lo que hace es decir qué operación va a hacer, agregar los usuarios, y por último, la última operación dice enviar el correo inmediatamente. Tengo un mensaje, un comentario donde me dice si este valor está en true, se necesita configuración del correo electrónico para enviarse correo. Caso contrario, si no se desea enviar el correo inmediatamente, se tiene que colocar en false este valor que lo vemos definido dentro de send immediately, ¿sí? El script está tal cual lo vemos aquí, está publicado en Pizstop. El otro archivo que se llama approval config CSV es un archivo separado por comas como lo vemos en pantalla, en donde estamos mencionando que tiene varios campos. Un field name llamado approval code. Si este campo es HDFC, aplicar estas etapas con estas personas, con estos correos electrónicos. Si el valor es LMBP, aplicar otra lista. Incluso, fíjense, solamente son 4 etapas y en las dos primeras son 5 etapas, ¿sí? En mi caso yo seleccioné HDFC y en la primera etapa aparece Don, aparece Andrés, aparece Sandy, aparece Gavin. Si yo vuelvo a mi requerimiento creado y vamos a las aprobaciones, vemos a Don, Andrés, vemos a Sandy, Melk también estaba en la misma línea, vemos a Gavin en la cuarta etapa. Eso es lo que está realizando el script, ¿sí? Esa es la funcionalidad de los activadores personalizados. Con toda esta sección podemos decir que estamos listos para empezar a operar y trabajar la gestión de incidentes. Ya vimos la creación del lado del técnico, vimos la creación del lado de los usuarios también, vimos operaciones y vimos cómo vamos integrando cada una de las plantillas para mejorar cada uno de nuestros servicios. Los invito a que continúen mirando nuestros próximos videos. Muchas gracias.